Diciembre de 2025 llega con una vibración que no pertenece a ningún año común. Hay un silencio extraño, casi sagrado, que se siente en el fondo del pecho, como si algo estuviera esperando a ser revelado después de décadas dormido. Y para Capricornio, este no es solo el cierre de un ciclo, es la apertura de un umbral que muy pocos saben interpretar. Porque debajo de la rutina del deber, de la responsabilidad que ha marcado tu camino, existe una profecía perdida que ahora comienza a despertar. Una profecía que habla de tu poder sí, pero también del precio que has pagado por no escucharte durante demasiado tiempo. Durante años o quizás vidas enteras, Capricornio ha cargado con un peso que no siempre le correspondía. Heridas ancestrales, disfrazadas de disciplina, expectativas familiares, convertidas en metas, silencios, transformados en obligaciones. Pero la energía de diciembre trae algo implacable, la luz, que revela dónde te has confundido de camino. No para castigarte, sino para devolverte una verdad que habías enterrado bajo capas de sacrificio. Tu destino no está escrito en piedra, está esperando a que tú lo reclames. Los tránsitos de este mes han activado un punto que la astrología antigua llamaba la grieta del guardián, ese instante en el que Capricornio deja de sostener el mundo y comienza a sostenerse a sí mismo. Es un cambio tan profundo que puede sentirse como crisis, pérdida, caos o ruptura. Pero en realidad es el inicio del regreso a tu esencia, porque la profecía lo decía con claridad: cuando la montaña tiemble, el verdadero arquitecto despertará. Y ahora finalmente esa montaña eres tú. Este video no te promete respuestas fáciles. No hemos venido a decirte que todo estará bien sin mirar la raíz de lo que te duele. Aquí vamos a descifrar la profecía completa, entender por qué 2025 exige un cambio tan radical y descubrir qué parte de tu alma ha estado esperando este momento desde hace mucho tiempo. Si sientes que algo grande se acerca, no estás imaginando nada, estás recordando. Y ese recuerdo es la llave que abrirá diciembre para ti. Diciembre de 2025 no se siente como un simple tránsito más en el calendario espiritual de Capricornio. Se percibe como un umbral, un borde invisible, donde el alma intuye que algo debe reconfigurarse antes de avanzar. Hay meses que abren puertas, otros que cierran etapas, pero este tiene la cualidad de un juicio silencioso. Una revisión profunda, donde cada elección pasada regresa no para atormentarte, sino para mostrarte con exactitud dónde te desconectaste de tu verdadera misión. Y es justamente esa lucidez incómoda, esa claridad que corta como frío de montaña, lo que marca la diferencia entre un diciembre común y el diciembre profético del 2025. Capricornio es un signo que rara vez se permite detenerse. Su impulso natural lo lleva a escalar, construir, sostener, avanzar, aunque las fuerzas internas pidan pausa. Pero este mes llega con una vibración que no te permite seguir en automático. Algo te frena, algo te obliga
a mirar. Algo te exige honestidad. Es una energía que te desnuda, que te separa del personaje eficiente que creaste para sobrevivir y te devuelve casi sin pedir permiso al ser vulnerable que fuiste antes de cargar todas las responsabilidades que hoy te pesan. Los antiguos astrólogos llamaban a este tipo de alineaciones la hora de la montaña, un momento donde Capricornio deja de medir su vida por resultados externos y comienza a evaluarla por resonancia interna. Lo que haces te honra. Lo que sostienes es tuyo o heredado. Lo que buscas nace de tu alma o de un mandato que jamás cuestionaste. Diciembre 2025 te lanza estas preguntas sin suavidad, como si el tiempo hubiese decidido que ya no podías posponer más tu verdadera transformación. Es común que en estas fechas sientas señales que parecen contradictorias. Cansancio profundo, mezclado con una extraña confusión mental, acompañada de una corazonada luminosa, la sensación de que algo termina y algo empieza, pero sin saber exactamente qué. No es un error, es el ajuste natural de tu frecuencia interna respondiendo a un llamado que va más allá de tu mente lógica. Capricornio siente antes de comprender. Y ahora tu cuerpo, tus sueños y tus intuiciones están señalando el mismo punto. El ciclo anterior ya no sostiene tu evolución. La profecía describe este umbral como la grieta donde la máscara se quiebra y el rostro verdadero emerge. No se trata de un destino fatalista, sino de un portal de autenticidad radical. Si en años anteriores lograste mantener control, estabilidad o estructura a pesar del caos, diciembre llega para mostrarte que ese control tenía un costo: el silencio de tu alma. Y la energía actual ya no permite que sigas ignorando esa voz interna que te pide un camino distinto, más alineado, más honesto, más tuyo. Por eso este diciembre no será igual. No porque algo externo vaya a cambiarte la vida, sino porque algo interno finalmente está listo para despertar. Y cuando Capricornio despierta, nada de lo viejo puede seguir sosteniéndose. Hay una verdad que Capricornio casi nunca admite en voz alta: gran parte del peso que ha cargado durante años no le pertenecía. Llegó a sus manos por historia familiar, por silencios heredados por expectativas sociales y por ese sentido del deber que sin querer convirtió el dolor en rutina. Capricornio aprendió a ser fuerte porque nadie le enseñó a ser sostenido. Aprendió a cargar porque nadie parecía capaz de hacerlo. Y así, sin darse cuenta, hizo suya una carga que jamás fue diseñada para un solo corazón. La herida de Capricornio es antigua. No nació en la adultez, sino en los primeros recuerdos donde el niño interior entendió que la seguridad dependía de cumplir, de comportarse, de no fallar. Esa temprana comprensión se transformó en un patrón que ha marcado toda su vida. Si yo no lo hago, nadie lo hará. Pero diciembre de 2025 viene a fracturar esa narrativa, a mostrarle que ese rol de pilar inquebrantable no es identidad,
sino mecanismo de supervivencia. Y que la profecía no habla del Capricornio agotado, sino del Capricornio que recuerda quién era antes de encadenarse a un deber que no eligió. Cuando la energía de este mes activa la herida, muchos Capricornio sienten un cansancio que no se explica con lógica. No es físico, no es emocional, es un agotamiento del alma, el tipo de fatiga profunda que aparece cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo aquello que no honra tu verdad. Es entonces cuando surge la pregunta imprescindible: ¿qué parte de lo que cargo me pertenece realmente? ¿Y qué parte solo responde a un miedo ancestral a decepcionar? Los textos antiguos describen esta herida como la carga del guardián silencioso, una figura que protege, se responsabiliza, cumple, pero que rara vez se permite ser vulnerable. La profecía, sin embargo, trae una línea crucial. El portador reconocerá que nunca fue su carga. Esta frase no es un consuelo, es un despertar. Significa que la transformación de Capricornio no surge de hacer más, sino de soltar, de discernir, de dejar de tomar decisiones desde la culpa y comenzar a tomarlas desde la autenticidad. En diciembre de 2025, muchas situaciones externas funcionarán como espejos. Relaciones donde siempre das más de lo que recibes, trabajos que consumes, pero no nutren dinámicas familiares, donde tu rol es incuestionablemente el del sostén. Nada de esto aparece para castigarte, aparece para mostrarte con precisión quirúrgica donde la herida sigue activa. Y donde la herida está activa también lo está la oportunidad de liberación. La profecía dice que Capricornio entra en su destino verdadero solo cuando entiende esta herida, no para lamentarla, sino para trascenderla, porque debajo de ese personaje fuerte, responsable y controlador, existe un ser profundamente sabio, cuya fortaleza real no viene de cargar, sino de elegir. Deja de ser guardián del mundo cuando decide ser guardián de sí mismo. Y en esa decisión, Capricornio recupera el poder que siempre pensó que no tenía. Desde hace siglos, Saturno ha sido interpretado como un maestro severo, un juez inclemente, una figura que exige disciplina, esfuerzo y sacrificio. Pero la astrología ancestral, la que nunca llegó a popularizarse, la que se enseñaba en templos y no en libros, tenía una visión completamente diferente sobre esta energía. Para los sabios antiguos, Saturno no era un castigo, era un portal, un calibrador del alma, un guardián que no se oponía al crecimiento, sino que impedía avanzar cuando el camino elegido no sostenía la verdad interior del ser. Esa es la parte de la enseñanza que se perdió y que diciembre de 2025 viene a recordarte. La profecía olvidada describe el ciclo de Saturno como un viaje de retorno no a la cima, sino al origen. Cada 29 años y de manera más suave, cada diciembre clave, Saturno abre una grieta energética donde Capricornio puede reencontrarse con su propósito original. Pero aquí está el secreto que nadie menciona.
Ese propósito jamás estuvo asociado únicamente al logro, al éxito o a la estructura externa. El propósito de Capricornio es convertirse en arquitecto del orden divino, no del orden impuesto. Su verdadera maestría no es sostener, sino discernir. No es resistir, sino elegir. Y es precisamente en 2025 cuando este portal vuelve a abrirse. La profecía contiene una frase que los traductores modernos nunca lograron interpretar del todo. Quien recuerde su origen, gobernará su destino. No se refiere a genealogías ni a historia familiar. Se refiere a aquello que tu alma vino a construir antes de aprender a complacer, obedecer o demostrar. La palabra originar proviene del sentido de fundación interna, tu verdad, tu misión, tu voz. El Capricornio que recuerda eso deja de vivir desde la inercia y comienza a vivir desde la autoridad interior. Una autoridad que no depende de un rol ni de una posición, sino de una alineación profunda con su esencia. Saturno no castiga muestra, revela lo que no encaja, lo que no es auténtico, lo que se volvió máscara. Y cuando esa revelación ocurre, la vida puede sentirse como si todo estuviera desmoronándose. Pero no es destrucción, es corrección, es recalibración. Es el alma diciendo, no más. La profecía hablaba de este momento como el segundo llamado del arquitecto, un punto donde Capricornio debe decidir entre seguir construyendo sobre cimientos falsos o derrumbar lo necesario para edificar algo verdadero. En diciembre de 2025, esta llamada se vuelve innegable. Situaciones que antes parecían funcionar comienzan a mostrar grietas. Relaciones donde siempre fuiste el sostén revelan desequilibrios profundos. Metas que te definían pierden sentido. Y en medio de todo esto, aparece un sentimiento extraño de lucidez, como si finalmente entendieras que nada de lo que se está cayendo formaba parte de tu verdadero destino, porque Saturno nunca quiso verte sufrir, solo quería verte recordar. Y ahora la profecía olvidada vuelve a despertar justo cuando más lo necesitas. Hay un momento en la vida de todo Capricornio donde lo que parecía estable deja de sostenerse. No importa cuánta disciplina apliques, cuánta estructura construyas o cuántas veces intentes arreglar lo que se está desmoronando, lo viejo no quiere continuar. Y no porque hayas fallado, sino porque tu alma ya no puede permanecer donde la misión terminó. Diciembre de 2025 trae exactamente este tipo de fractura sagrada. Un colapso que no llega para destruirte, sino para liberarte de una ruta que te mantenía atado a versiones de ti mismo que ya no tienen poder sobre tu destino. La señal más clara de este colapso es la pérdida de sentido. Tareas que antes cumplías sin cuestionar, ahora te pesan. Conversaciones que antes tolerabas, ahora te irritan. Compromisos que antes aceptabas, comienzan a sentirse vacíos. No es cansancio emocional, es un rechazo energético. Tu campo vibratorio está empujando afuera
todo aquello que ya no encaja con la identidad que estás por despertar. Es el alma diciendo no más. Y esa voz interna se volverá más fuerte cada día que intentes avanzar hacia un camino que ya fue clausurado por tu propio proceso espiritual. La profecía lo describe como el derrumbe del falso deber. Ese momento donde Capricornio comprende con una mezcla de alivio y miedo que muchas de las estructuras que defendía eran prisión disfrazada de orden. 2025 no llega para castigarte, llega para mostrarte que vivir sosteniendo lo que te drena es una forma lenta de renunciar a tu destino. Por eso, este mes activa movimientos aparentemente caóticos, rupturas repentinas, decisiones que no pueden postergarse, confrontaciones inevitables con personas o roles que te exigen seguir siendo quien ya no eres. Y mientras todo esto ocurre afuera adentro, sucede algo aún más profundo, una sensación de vacío inicial que, lejos de ser negativa, es el primer espacio libre que has tenido en mucho tiempo. Ese vacío es fértil, es territorio sagrado, es la señal de que la estructura vieja se está desintegrando para dar paso a una más auténtica. Capricornio siempre creyó que avanzar era cuestión de esfuerzo, pero diciembre te revela una ley más elevada. Avanzar también implica soltar. Los sabios antiguos enseñaban que cuando el camino se colapsa, el Capricornio despierto no se aferra. Observa, acepta, escucha, porque sabe que este desplome no es aleatorio, es el resultado directo de una expansión interna que supera la forma externa. Es como si tu alma ya hubiera crecido más allá de las paredes que la contenían, y ahora esas paredes simplemente no pueden sostener tu nueva frecuencia. La gente alrededor puede no entender tu transformación. Pueden pedirte estabilidad cuando lo que necesitas es libertad. Pueden exigirte compromiso cuando lo que necesitas es redirección. Pero diciembre de 2025 no te pide explicaciones, te pide fidelidad a ti mismo, porque la profecía es clara. Solo quien deje caer lo falso podrá ver el camino verdadero, y aunque este colapso pueda doler, lo que nace después es el principio de tu auténtico destino. Cuando lo viejo finalmente cae, Capricornio queda frente a un territorio desconocido, un espacio donde no existe la obligación, la carga, ni el rol que durante años definió su identidad. Ese vacío que al principio puede sentirse inquietante es en realidad el inicio del nuevo destino. La profecía describe este momento como el amanecer silencioso del arquitecto interior, un despertar que no ocurre con estruendo, sino con una claridad profunda que se instala suavemente en el corazón. Diciembre de 2025 no solo cierra un camino, revela el sendero que siempre estuvo destinado a ser tuyo. La primera puerta que se abre es la del discernimiento. Por primera vez en mucho tiempo, Capricornio comienza a distinguir entre el deber impuesto y la misión auténtica. Las decisiones ya no nacen del miedo a fallar, ni del deseo de cumplir expectativas externas. Nacen de una sensación más pura, la resonancia. Lo que vibra contigo permanece, lo que te drena se disuelve.
Este cambio sutil transforma tu manera de relacionarte, de trabajar, de elegir y hasta de soñar. Porque cuando el alma toma el mando, la vida deja de ser una lista de tareas y se convierte en un mapa vivo. La segunda puerta es la de la intuición estructural, un don poco reconocido de Capricornio. Muchos creen que este signo solo piensa en términos prácticos o materiales, pero la verdad es otra. Capricornio tiene la capacidad de percibir patrones invisibles y de entender cómo se construye el orden interno del universo. Diciembre 2025 reactiva este talento dormido. Empiezas a ver conexiones donde antes veías caos, comienzas a intuir futuros posibles, comprendes qué debes edificar y qué debes abandonar. Esta claridad no viene de la mente lógica, sino de un alineamiento profundo entre tu esencia y tu propósito. La tercera puerta es la del liderazgo silencioso. No el liderazgo del control, sino el liderazgo del ejemplo. El Capricornio que renace ya no necesita imponerse ni demostrar. Su presencia, su coherencia y su decisión transmiten una fuerza que otros sienten. Es el tipo de liderazgo que surge cuando alguien se gobierna a sí mismo. La profecía lo explica así: el que escucha su montaña guía sin hablar. Y eso es exactamente lo que comienza a activarse en ti este diciembre. Pero quizás la más importante de todas es la cuarta puerta, la elección consciente. El nuevo destino no se impone, se elige. La vida te mostrará posibilidades, caminos, oportunidades, pero nada florecerá sin tu sí interior. Ya no se trata de sobrevivir ni de cumplir. Se trata de crear, de construir, de honrar. Este es el punto donde Capricornio deja de ser reacción y se convierte en origen, donde la fuerza deja de venir de la resistencia y pasa a venir del propósito. La profecía decía que cuando el guardián deje de obedecer el destino, se abrirá. Ese momento es ahora. No porque estés listo en el sentido tradicional, sino porque la vida decidió que ya no puedes seguir viviendo a medias. Las puertas están abiertas. La pregunta es: ¿te atreverás a cruzarlas? Hay momentos en la vida de Capricornio que no se anuncian con grandes señales, pero definen absolutamente todo. Son esos instantes silenciosos donde una elección interna pequeña, en apariencia inmensa en consecuencia, determina qué versión de ti cruzará hacia el futuro. Diciembre de 2025 es precisamente uno de esos puntos críticos. No es un cierre simbólico del año, es una bifurcación profunda del destino. Una línea invisible que divide quién has sido y quién estás a punto de convertirte. Después del colapso del viejo camino y la apertura de las nuevas puertas, Capricornio se encuentra frente a una decisión que no puede delegar, postergar ni racionalizar. La vida te coloca frente a dos rutas: repetir el rol que conoces, el del sostén, el del esfuerzo constante, el del guardián silencioso, o encarnar la versión auténtica de tu alma, esa que por años has mantenido en segundo plano para cumplir, agradar o proteger.
La profecía lo resume con una claridad radical. Un destino nace cuando el portador deja de temer a su propio poder. La decisión final no ocurre afuera. Nadie te la exigirá. Nadie vendrá a presionarte. Es un acto interno íntimo y profundo, donde te preguntas sin máscaras: ¿qué vida estoy dispuesto a dejar atrás para que mi verdadera vida pueda comenzar? Lo que muchos Capricornios sentirán este mes es una mezcla de ansiedad y anticipación. Esa inquietud no es un problema, es la señal de que tu alma está migrando hacia un territorio nuevo y todavía desconocido. Sentir incomodidad no significa estar equivocado, significa estar en transición. El viejo yo se resiste a morir, pero el nuevo yo ya comenzó a nacer. Este conflicto interno, esa tensión sagrada, es la antesala del renacimiento. A nivel energético, diciembre 2025 desvela un patrón que te acompañó durante años, la tendencia a elegir lo seguro en lugar de lo verdadero. Esta vez, ese patrón deja de funcionar, no por castigo, sino por evolución. Tu frecuencia ya no encaja con lo que antes parecía estable. Te darás cuenta porque incluso si intentas volver a lo conocido, sentirás un desgaste inmediato. El universo te está mostrando la incompatibilidad vibratoria entre tu pasado y tu futuro. El 2026 no será un año neutral para Capricornio. Será un año de construcción acelerada, manifestación profunda y madurez espiritual. Pero nada de eso puede activarse si entras al nuevo ciclo con la energía antigua. Por eso la decisión de diciembre es tan crucial. No se trata de qué vas a hacer, sino de quién vas a ser cuando empiece el ciclo. La profecía lo decía así: el constructor del nuevo tiempo solo puede nacer cuando la sombra de su obediencia finalmente cae. Lo que decidas este mes marcará no solo el próximo año, sino los próximos 7. Es la raíz del ciclo 2026-2033, una etapa donde Capricornio está destinado a asumir un papel más elevado, más sabio y más libre. Pero ese destino no llega por inercia, llega por elección. Cruzar esta línea no implica valentía perfecta, sino sinceridad absoluta. Reconocer que lo que te espera vale más que lo que dejas atrás. Aceptar que ya no puedes reducirte para encajar. Elegir el camino que tu alma lleva años señalando. Esta es tu decisión final. Esta es la línea. Y una vez que la cruces, nada volverá a ser igual. Llegamos al final de este viaje, pero no al final de tu transformación. Porque lo que diciembre de 2025 ha abierto dentro de ti no es un simple entendimiento intelectual, es una fractura luminosa que te permite ver tu vida desde un lugar que antes no era accesible. Ahora comprendes que el peso que cargabas no era tuyo, que el camino que seguías se había quedado pequeño, que el colapso no fue una pérdida, sino una liberación que tu alma venía pidiendo desde hace años. Y justo en ese reconocimiento nace tu verdadera fuerza. Capricornio siempre ha sido un signo asociado al control, a la disciplina, al sacrificio. Pero esas
son solo sombras superficiales de una energía mucho más profunda. En realidad, Capricornio es el signo del propósito del orden divino, de la construcción consciente. No vino a sostenerlo todo, vino a edificar lo correcto. No vino a obedecer la estructura, vino a convertirse en el arquitecto de su propia vida. Este diciembre te ha devuelto esa verdad, una verdad que quizás habías olvidado mientras intentabas cumplir con lo que el mundo esperaba de ti. La profecía decía que solo quien se reconoce digno puede abrir la montaña. Y ahora lo entiendes. La montaña no es el obstáculo, es el espejo. Refleja tu resistencia, pero también tu grandeza. Te muestra lo que temes, pero también lo que eres capaz de trascender. Durante este viaje, viste cómo lo viejo se desmoronó, cómo emergieron nuevas puertas y cómo la decisión final marcó la línea que divide tu pasado de tu futuro. Pero el verdadero cierre no ocurre con palabras. Ocurre con una sensación interna, esa calma profunda que aparece cuando dejas de vivir desde la obligación y comienzas a vivir desde la verdad. Ese silencio poderoso que surge cuando por fin aceptas que tu destino no está afuera, sino en la forma en que eliges caminar. Ese momento en el que reconoces que no necesitas permiso, aprobación, ni garantías para empezar a construir una vida que verdaderamente resuene contigo. Capricornio, este no es el final de tu historia. Es el inicio del ciclo donde finalmente te encuentras con tu propio poder, donde el arquitecto despierta, donde la montaña se abre, donde tú decides. Lo que viene ahora depende de ti, y por primera vez en mucho tiempo, eso no te pesa, te libera.